Vamos a estudiar en esta ocasión la aplicación del teorema del coseno, siempre para resolver triángulos oblicuángulos. Y debemos tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuándo vamos a utilizar el teorema del coseno? En dos casos específicos. Cuando conozcamos los tres lados o cuando conozcamos dos lados y el ángulo entre ellos. En el primer, vamos a ver, cuando usemos este teorema, siempre debemos encontrar primero el ángulo más grande, es decir, el ángulo opuesto al lado más largo. Siempre que usemos el teorema del coseno para encontrar ángulos, oiga bien, ángulos, primero debemos encontrar el ángulo más grande. ¿Y cómo voy a saber cuál es el ángulo más grande? Siempre va a ser el ángulo que esté opuesto al lado más largo. Y la forma que va a tener el teorema del coseno es esta. Es similar al teorema de Pitágoras. El único agregado hasta acá es igual al teorema de Pitágoras. El único agregado es que vamos a restar el doble de la multiplicación de esos dos lados por el coseno del lado que estamos buscando, del ángulo del lado que estamos buscando. Veamos. Me dicen que las agujas horaria y minutera de un reloj miden 2 y 3 centímetros de largo, respectivamente. ¿Qué distancia separa las puntas de las agujas cuando faltan 20 minutos para las 4? En este caso, primero hacemos un pequeño bosquejo y tenemos por acá la figura. Cuando faltan 20 para las 4, la aguja minutera se ubica en el número 8 y en el caso de la aguja horaria se ubica entre el 3 y el 4. Ya me dicen cuál es la longitud de cada aguja. En este caso, la horaria mide 2 centímetros y la minutera mide 3 centímetros. Me están diciendo qué distancia separa las puntas de las agujas. Entonces, esto es lo que vamos a buscar. Si trasladamos esa figura para este lado, ese triángulo que se forma, lo vamos a trasladar para acá. Tengo una distancia tengo un valor de 3 y acá un valor de 2. Ahora veamos. ¿Cuántos elementos conozco? Solamente conozco 2 elementos. Significa que así como tenemos este triángulo, es imposible resolverlo. Es imposible encontrar esta distancia D. Porque recordemos que para resolver un triángulo oblicuo a ley necesitamos 3 elementos. ¿Qué podemos hacer entonces? Hagamos un pequeño análisis. Un análisis adicional. Podría encontrar este ángulo que está acá entre las agujas. ¿Cómo lo puedo encontrar? Fácil. Si en 12 horas tenemos una circunferencia completa y sabemos que a la circunferencia completa le corresponden 360 grados. Entonces, para saber cuántos grados le corresponden a cada hora, simplemente hay que dividir los 360 grados entre las 12 horas. De esa manera obtenemos un total de 30 grados. Significa que a cada hora le corresponden 30 grados. Bien. Veamos entonces. Este es el número 8, el que debe ir acá. Y por acá está el número 4. Entonces, si a cada hora le corresponden 30 grados, acá habrían pasado 30, 60, 90, 120, 30, 60, 90, 120 hasta acá. Pero vea, esta aguja queda un poquito arribita del 4, no queda cabal en el 4. Entonces hay más de 120 grados. Y hagamos otro análisis adicional. ¿A cuántos grados equivale ese pedacito que está ahí? Veamos. Faltan 20 para las 4, significa que han pasado 40 minutos, son las 3 y 40. Entonces, si a los 60 minutos, es decir, a una hora le corresponden 30 grados,
¿cómo hago para saber? En este caso, a la hora le corresponden 30 grados. ¿Cómo hago para saber cuántos grados le corresponden a 40 minutos? Una simple regla de 3. ¿Cuántos grados le corresponden a 40 minutos? Entonces aquí dijimos, para saber ese pedacito, esos grados. Entonces, han pasado, a una hora le corresponden 30 grados. Entonces, como han pasado 40 minutos, ¿cuántos grados le corresponden a esos 40 minutos? Es decir, ¿cuántos grados hay desde aquí hasta aquí? Es lo que 40 minutos. Entonces hacemos la regla de 3. 40 por 30, en este caso, entre 60. Si hacemos esa regla de 3, eso me da un total de 20. Me da un total de 20 grados. Ok. 20 grados es lo que ha avanzado desde aquí hasta acá. Pero, como vea, necesito este pedacito nada más. Si en total en la hora hay 30 grados y ya avanzó 20, significa que acá hay 10 grados. ¿Qué significa entonces? Que tengo 120 grados hasta acá, más estos 10 grados, en total yo tendría un ángulo formado de 130 grados. Ok, ahora que ya conozco los dos lados y el ángulo que está entre ellos, puedo utilizar el teorema del coseno. ¿Qué me establece el teorema del coseno? Es similar al teorema de Pitágoras, dijimos, si usted quiere recordar la fórmula. Es similar a la fórmula de Pitágoras. Lo único que hace es restar el doble de la multiplicación de estos dos. Y agregar obviamente el coseno del ángulo. En este caso, este ángulo. El ángulo A. Las letras minúsculas acá representan lados y este representa ángulo. Ahora sustituimos. ¿Qué lado es el que busco? Este de acá. Digamos que este es mi lado B y este es mi lado C. Solo sustituyo y digo, la distancia al cuadrado es igual a, ¿cuánto vale el primer lado? Ah, mide 2. ¿Cuánto vale el segundo lado? Ah, mide 3. Ok, menos 2 veces la multiplicación de ellos. 2 por 3. Por el coseno del ángulo. En este caso, el ángulo que queda entre ellos es 130 grados. Y ahora simplemente introduzcamos eso a la calculadora. 2 al cuadrado más 3 al cuadrado sería 13. Luego 13 menos 2 por 2, 4 por 3. 13 menos 12 coseno de 130. Si introduce su calculadora, le daría un total de 20.71 aproximadamente. 20.71. Y luego lo único que debemos hacer es, como necesito la distancia de, simplemente aplicar la raíz cuadrada al otro lado para eliminar ese cuadrado. La raíz cuadrada de 20.71, eso me da un total de 4.55. Eso me da un total de 4.55. ¿Qué sería en este caso? Estamos trabajando con centímetros. Entonces esto sería 4.55 centímetros. Y esa es la distancia que separa la punta de esas agujas. Entonces, vea, lo único que tuvimos que hacer acá fue un análisis adicional para encontrar el ángulo que quedaba en medio de esos dos lados. Y recuerde siempre que para usar el teorema del coseno debe conocer dos lados y el ángulo que queda en medio de esos lados. O también podría ser cuando el segundo caso, que lo mencionamos, que por acá, cuando conocemos los tres lados. Así que veamos un segundo ejemplo sobre aplicación del teorema del coseno. Un terreno triangular tiene lados de longitudes de 420, 350 y 180 metros, respectivamente. Calcular el mínimo ángulo entre los lados. Y podríamos hacer la figura. En este caso, haciendo un bosquejo de ese triángulo, vamos a hacerlo por acá.
Vamos a hacerlo de esta manera. Ok, me dicen que un lado mide 420. No vamos a poner las unidades se colocan hasta el final. 420, 350 y 180 respectivamente. Ahora, me piden que calcule el mínimo ángulo. Vea, mínimo ángulo entre los lados. Dijimos que a mayor lado se opone mayor ángulo. Y, lógicamente, a menor lado, menor ángulo. Significa que si busco el ángulo más pequeño, debe coincidir con el lado más pequeño. ¿Cuál de estos tres es el lado más pequeño? Es 180. Ok, entonces me están pidiendo este ángulo. Le voy a llamar ángulo A. Este es el que me están pidiendo. Y démosle nombre a los lados. Entonces, si ese es el ángulo A, este es mi lado A. Este podría ser mi lado B. Este podría ser mi lado C. Ok. Como conozco los tres lados y me piden este ángulo, definitivamente debo usar el teorema del coseno, porque dijimos que cuando conozca los tres lados, puedo usar el teorema del coseno. ¿Qué establece el teorema del coseno? Establece lo siguiente. Dijimos que es similar al teorema de Pitágoras. Lo único que debemos hacer es restar el doble de la multiplicación de los lados de este lado. Y lo multiplicamos por el coseno del ángulo del lado que estamos buscando. Ok. Ahora simplemente sustituimos. Recordemos que A, B y C son los lados. ¿Cuánto mide A? Mide 180. Ok. ¿Cuánto mide B? B mide 350. Ok. ¿Cuánto mide C? C mide 420. Ok. Y acá B vale 350. C vale 420 por el coseno del ángulo. En este caso, el ángulo, ese es el ángulo que estoy buscando, así que ese lo dejo intacto. Eso es lo que busco. Desarrollo todo esto. En este caso, 180 al cuadrado, eso equivale a 32.400. Entonces acá, vea, vamos a despejar el ángulo, porque eso es lo que no conozco. Al desarrollar esto y sumarlo, me daría 350 al cuadrado más 420 al cuadrado, 298.900. 298.900 menos, acá multiplicamos estos tres, 350 por 420 por 2. Eso da 294.000. 294.000 por el coseno de A, del ángulo que estamos buscando. Empecemos a despejar. Este pasa al otro lado a restar. Significa que sería 32.400 menos 298.900. Y acá me quedaría entonces, esto es igual a, y vea, esta parte está multiplicando con el coseno, entonces todo esto pasa al otro lado a restar, y todo esto que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces, entre menos 294.000. Eso equivale a el coseno del ángulo que estoy buscando. Ahora, hacemos esta operación y como solamente quiero el ángulo, mando este coseno al otro lado y me quedaría entonces el coseno inverso de todo lo que tengo acá. Hay que hacer la resta de arriba. Sería 32.400 menos 298.900. Esto me da arriba menos 266.000. Lo estoy haciendo paso a paso, pero usted fácilmente lo puede introducir todo de una vez a su calculadora. Acá porque lo voy haciendo paso a paso, pero
pudimos haber hecho ese despeje acá de una vez. De esa manera voy a obtener el ángulo. Introduzcamos eso a la calculadora, el coseno inverso de menos 266.500 sobre menos 294.000, y eso me da un valor de 24.97. Aproximadamente eso equivale a 25 grados. Significa que el menor ángulo de ese terreno mide aproximadamente 25 grados. Y ahí tenemos. Cuando conozcamos los tres lados y use el teorema del coseno para encontrar ángulos, simplemente sustituyamos y luego despejemos el ángulo, similar a lo que acabamos de realizar. Y con eso finalizamos.